Seguimos con este Nada que Perder, 25 minutitos pasan de las 9 de la mañana y lo decíamos recién antes de esta brevísima tanda, nos venimos con un informe en el marco del 8M. Así es, 8M, crisol de identidades y reivindicaciones, porque bueno, mañana, 8 de marzo, Uruguay celebra justamente el Día Internacional de la Mujer con múltiples actividades, ¿no? Organizadas por colectivos feministas y también por el PIT-CNT, bajo el lema Frente al avance del fascismo, lucha feminista frente a la especulación transnacional, trabajo nacional de calidad. Bueno, la jornada va a incluir una marcha principal, como todos los años, que arranca a las 6 de la tarde, desde la Plaza Independencia hasta la UDELAR, hasta la Universidad de la República. La concentración comienza a las 4 de la tarde, con propuestas, culturales, lo decíamos hoy, ¿no? Lecturas, poesías, performance y obviamente la lectura de la proclama en conjunto. Y como antesala, o de forma particular este año, lo que se hace es, hoy a la noche se va a hacer una vigilia feminista en la Plaza Memorial Expresas Políticas, justamente con la idea de comenzar este 8M todas juntas. Por su parte, la Central Sindical adhiere al paro internacional de la mujer, convoca a un paro general con el foco en mujeres. Cada uno de los sindicatos verá cómo se pliega a esto, si van a ser todos los trabajadores o solamente las trabajadoras mujeres. Según señalan las integrantes de la Comisión de Género del PIT-CNT, la falta de empleo de calidad en las mujeres es una de las principales preocupaciones para la central, señalando que 267.000 mujeres en Uruguay, 267.000 mujeres en Uruguay ganan menos de 25.000 pesos. Y unas 90.000 ganan menos de 15.000 pesos. Muchas de estas mujeres son jefas de hogar. Estamos hablando de familias donde una sola persona trabaja y gana 15.000 pesos. O sea, es realmente preocupante y sí habrá que reflexionar al respecto y mostrarle a las autoridades que esto está sucediendo, ¿no? Por si no. Y con las brechas salariales siempre. Por favor, eso es tremendo, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer. La lucha se enfoca en rechazar el avance del fascismo, y exigir un futuro más igualitario para las mujeres. La movilización busca justamente visibilizar estas desigualdades salariales, también la precariedad en cuanto a violencia de género, por ejemplo, reafirmando el compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, algo por lo que se viene luchando hace muchísimos años, algo que siempre está presente cada 8M, pero no solamente cada 8M, sino en diferentes instancias, ¿no? Y desde Nada que Perder conversamos con Flor de Lis Feijó, que es militante social, feminista, responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, para conocer justamente los detalles de esta convocatoria. Hoy más temprano en la pista pasábamos un audio donde Feijó nos decía que la consigna frente al avance del fascismo y lucha feminista responde principalmente a lo que han generado algunos personajes en la política internacional, que toman como enemigos a las organizaciones sociales que luchan por los derechos y que han puesto sobre la mesa a las mujeres, a las diversidades y al feminismo, ¿no? Intentando recortar derechos. Feijó señala que esto se ha visto replicado en nuestro país, envalentonados por personajes como por ejemplo Trump, como por ejemplo Milei, como por ejemplo Bolsonaro. Escuchemos, si les parece, un fragmento de la charla donde justamente profundiza sobre esto y además brinda detalles de lo que van a ser las actividades que comienzan hoy. Pero está claro que el feminismo que busca la igualdad, que busca generar una vida más digna para todas, para todos y para todes, parece que somos tomados como enemigos. O sea, ser feminista parece una mala palabra, capaz porque es eso, ¿no? Porque las feministas reivindican la igualdad, las feministas estamos en contra de los modelos económicos de desigualdad, estamos en contra de las transnacionales, de los que se llevan los recursos, de los que contaminan los suelos. Nuestro PIT-CNT desarrollará una conferencia de prensa a las 12 del mediodía y en la tarde estaremos acompañando a diversas organizaciones sociales en una vigilia a partir de las 22 horas en la Plaza de las Expresas Políticas, donde también vamos a estar interviniendo un muro. Sábado 8 concentramos a las 16 horas en la Plaza Independencia, donde diversas organizaciones feministas van a estar haciendo algunas intervenciones y después marcharemos a las 18 desde Plaza Independencia hasta UDELAR.
Bueno, y con Feijóo hablamos sobre qué sucedió durante estos 5 años del gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, y ella señalaba justamente, ¿no?, esto de la profundización de las brechas, esto de que muchas veces no se ha escuchado a las mujeres, y señala que las trabajadoras siempre van a estar dispuestas a dialogar, a un intercambio, a la búsqueda justamente de acuerdos, porque tienen la expectativa de que este nuevo gobierno va a escuchar con otra sensibilidad, algo que justamente no pasó durante este último periodo. Los últimos 5 años que vivimos de un gobierno de derecha, neoliberal, conservador, con componentes fascistizantes, fueron años bastante nefastos para el conjunto de los trabajadores, sobre todo para las mujeres trabajadoras y para las mujeres en términos generales. Un gobierno que ya desde la ley de urgente consideración recortó derechos, que desde la reforma a la seguridad social volvió a recortar derechos, haciendo mayores hincapié en los derechos de las mujeres. Un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social jamás se inmutó frente al convenio 190 de OIT, que fue ratificado por nuestra legislación y que hace a los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Un convenio sobre acoso laboral que incluye la violencia basada en género, jamás le dio aplicabilidad, como jamás le dio ningún tipo de importancia ni convocatoria a la tripartita de igualdad y oportunidades, donde se pueden negociar diferentes cláusulas que hacen a la vida de las mujeres colocando perspectiva de género. Jamás en un lineamiento de los consejos de salario puso arriba de la mesa la posibilidad o la indicación de que se pueda generar algún tipo de cláusula que mejore las condiciones de trabajo de las mujeres en los ámbitos laborales. O sea, fue un gobierno nefasto en absolutamente todos los sentidos. Bueno, y hablamos, como decíamos, con varias voces, dialogamos también con María Delia Acuña. Ella es de la Coordinadora de Feminismos, que a su vez este año se une en una plataforma mayor vía al 8M, donde van a estar distintas organizaciones sociales, dirigentes sindicales, integrantes de ollas, de merenderos, de diferentes agrupaciones. Ellas se van a concentrar a las 18 horas en la Plaza Libertad, y conversamos un poco con María Delia de cuáles son las principales reivindicaciones. Vamos a hacer, como siempre, al final de la marcha en Laudelar, una intervención que tiene que ver con la memoria de las luchas a lo largo de la historia y de las resistencias, que son lo que alimentan hoy nuestras luchas y nuestras resistencias. Como somos varias colectivas, bueno, las reivindicaciones y las consignas van desde las compañeras que están sindicalizadas en el mundo del trabajo, las compañeras que están en salud reproductiva, levantando la consigna de despenalización del aborto, compañeras que están, como ven, donde están nuestras gurisas, denunciando la desaparición hoy por hoy en las redes de trata y explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres. Nosotras, desde la Coordinadora de Feminismo, planteando el tema de la violencia extrema, que es el feminicidio, y de la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero a través de sus hijes. También pone el acento fuertemente en la solidaridad con las mujeres palestinas y denuncia fuertemente el genocidio que se está perpetrando en Palestina por parte del sionismo del Estado de Israel, como también las luchas y las resistencias de otras mujeres que son víctimas de persecución del Estado, como Congo, Irán. En la proclama hablamos de un feminismo que es anticapitalista, anticolonial, antirracista, que promueve e incluye las diversidades, la libre elección sobre nuestras cuerpos, la libre elección sobre nuestras maternidades. Bueno, son muchas las cosas que se nos vienen a la cabeza cuando escuchamos a estas referentes, ¿no? Cuando ella menciona, por ejemplo, el tema de trata. Y uno piensa qué fue lo que sucedió, ¿no?, durante todo este tiempo justamente con eso, donde la ONG que trabajaba tratando justamente de desarticular todas estas organizaciones que tienen que ver con la trata, tanto de explotación sexual como de explotación laboral y sobre todo con el foco en las mujeres. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, esto se desarticuló, la ONG El Paso, que venía trabajando hace muchísimos años con InMujeres, dejó de hacerlo por decisión de las autoridades.
estuvo allí acéfalo este trabajo, porque porque no se contrataba a nadie. La idea era primero tener técnicas, después ahora aparece esta contratación de una nueva ONG. Si pensamos, por ejemplo, en lo que decía Feijóo, que tiene que ver con la precarización laboral, se nos viene a la cabeza lo que sucedió durante la pandemia, por ejemplo, con las trabajadoras de gastronomía, donde debido a la falta de trabajo y uno de los sectores más golpeados en la pandemia, hubo un descontrol allí y los empresarios gastronómicos abusaron de esto y muchas mujeres fueron víctimas de abuso sexual, de abuso laboral. Hubo muchas más denuncias que en otros momentos. Lo mismo que está pasando ahora con las trabajadoras de las panaderías, donde también denunciaron esto. Entonces creo que es muchísimo lo que hay que reflexionar de lo que viene sucediendo y qué es lo que estamos haciendo con lo que pasa, ¿no? Y bueno, con quien también conversamos sobre cuáles son las problemáticas de las mujeres que vienen que viven y que trabajan en el campo, que esto también es un tema, ¿no? Porque estas mujeres no solamente trabajan en un lugar, sino que justamente residen allí. Así que hablamos con María Flores, que es dirigente del Sindicato Único de Trabajadoras del Tambo y Afines de SUTA, y ella nos decía que esperan que durante este gobierno se pueda volver a crear la unidad rural en el Ministerio de Trabajo, que se ocupe con paciencia y con conciencia de los temas rurales, sobre todo porque lo que se precisa es una mirada integral, justamente por esto de que las mujeres no solamente trabajan allí y no pasa solamente por una reglamentación laboral, sino que hay otros vínculos que justamente se ven afectados cuando se hace todo en el mismo lugar y que muchas veces pasa que son víctimas de violencia de género y queda todo en la misma bolsa y es muy difícil de hacer las denuncias. Un montón de propuestas para hacer, para trabajar y para proponerle a este gobierno. Por ejemplo, crear de nuevo la unidad rural en el Ministerio de Trabajo, que se ocupe con paciencia y con conciencia de los temas rurales, las distancias, los tiempos, y evaluar con números sobre la mesa la cantidad de femicidios que ha habido en el área rural. ¿Por qué nuestra propia idiosincrasia de no conversar, de no hablar y de no exponer hasta no tener confianza lo que nos pasa? Con respecto a las políticas de género, apostamos a que se sepa más. La trabajadora ese día en el cual tiene que presentarse a un juzgado y tiene que hacer todos los trámites que son tan infelices para ella misma, tiene que estar pago por la empresa. Entonces, con el justificativo que necesita la empresa, igual que cuando concurre al juzgado, en que las políticas de género tienen que ser especiales, tratarlas con el máximo respeto en el área rural. Hay decisiones empresariales muy duras, muy fuertes, de mucho dolor para la mujer. Entonces, tiene que haber una unidad que se integre. Si estamos hablando que en el Ministerio del Interior hay un organismo que compete, que es la BEPRA, a Policía Rural, esa Policía Rural debería estar capacitada para detectar también cuando hay violencia de género en los establecimientos rurales. Bueno, ella en la charla pone varios ejemplos. Por ejemplo, mencionaba a una cocinera de un establecimiento que trabajaba allí con su pareja o su expareja, que era capataz, y entonces la decisión de hacer la denuncia, la decisión de irse, la decisión de hacer algo con esa situación es muy difícil y que muchas veces el empleador es quien tiene que decidir. Y claro, estás decidiendo qué hacer con dos trabajadores que uno aparte tiene un poder y tiene la organización de tu negocio de alguna manera. Entonces hablaba de justamente, ¿no?, de lo difícil de estas particularidades que tiene el campo que no se ven en la ciudad, y también señala que la policía rural debería estar capacitada para tratar estos temas. Lo que aspiramos que el Estado cree son políticas serias, seguras, conscientes, de igualdad, de estudio para saber cómo desglosar un recibo de sueldo, realmente políticas en serio en las comisarías rurales del interior, que se hagan charlas abiertas, que se vaya a un consejo de salario donde no tengan que venir las trabajadoras a Montevideo a pelear su salario, sino que sean en el interior, a puertas abiertas,
Realmente hay muchas cosas que se puede hacer, no en Montevideo, sino abrir las porteras e ir para el interior, aplicar lo que tanto decimos, querer el campo, del campo vive la ciudad. Bueno, justamente, ¿no? La necesidad de esto, de que el Estado se haga presente en el territorio y no que las mujeres tengan que viajar a la capital para hacer una denuncia, hacer un trámite, ir a un juicio y demás. Y si ponemos el foco en la cantidad de denuncias, justamente por violencia de género, según los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, durante el 2024 se presentaron 39.990 denuncias. De todas maneras, bueno, la cantidad de denuncias no es un indicativo que refleje la realidad que viven las mujeres que son víctimas de violencia, porque si analizan, por ejemplo, los datos del observatorio que dicen que el 79% de las víctimas de femicidio no habían hecho denuncias anteriores, nos muestra que estas mujeres que murieron justamente por su condición de ser mujer a manos de un hombre, en ningún momento tuvieron la oportunidad de hacer una denuncia o no se animaron y ya vivían situaciones de violencia. Bueno, no significa justamente no que todas las mujeres que fueron asesinadas hayan pasado por esta situación, pero sí muchos de estos casos. Y según los datos oficiales, durante el 2024 hasta octubre, porque todavía no se tienen los últimos datos, los homicidios a mujeres bajaron de 47 registrados en 2023 a 40 en 2024. Recordemos cómo fue anunciado esto como un gran logro, y estamos hablando de 40 mujeres que perdieron la vida. Y en el caso de cuando siempre iba en ascenso. Cuando siempre iba en ascenso, exactamente, sí. Y cuando justamente el tema de los datos y la lectura de los datos ha sido bastante complejo, ¿no? Y en el caso de homicidios a mujeres por violencia de género se registraron 19 en 2024, que fue uno menos que en el mismo periodo del año anterior. Y a todas estas violencias y desigualdades, que viven las mujeres, se le suma la discriminación que sufren en particular las mujeres trans, quienes año a año, todos los 8M reivindican que sufren discriminación, que están en la misma lucha que cualquier otra mujer, y en ese sentido hablamos con Colette Spinetti, que es activista, que es luchadora de los derechos LGTB, que es profesora y recientemente designada como secretaria de Derechos Humanos de Presidencia. Y bueno, conversó con nosotros sobre cuáles son los desafíos a los que se siguen enfrentando las mujeres trans y cuáles van a ser las prioridades al respecto ahora que es parte de este gobierno entrante. Los grandes desafíos que siguen enfrentando las mujeres trans son los desafíos del estigma. La mujer trans como no confiable, la mujer trans como una persona que no está capacitada para una inserción laboral, para una inserción educativa, dependiendo de las regiones del país, dependiendo de los contextos, pero aún las mujeres trans enfrentan esta barrera. Y una de las barreras más grandes que enfrentan las mujeres trans es la vida afectiva. Las mujeres trans no son confiables, no se las considera como para una pareja afectiva duradera, sino que se las sigue considerando pura y exclusivamente como objeto sexual. Como secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, las prioridades para las mujeres trans, tanto como para las mujeres cis, es la no violencia, el terminar con los círculos de violencia que se generan en los propios hogares, que se generan en los propios contextos, en los propios barrios. Violencias que además llevan a la pobreza, llevan a la expulsión, llevan a la no permanencia en los centros educativos. Hay algo que traspasa tanto las mujeres trans como las mujeres cis, dependiendo del contexto socioeconómico, de la raza, de la etnia, de la formación educativa, dependiendo de muchas cosas, y es que transversaliza a toda la construcción femenina del género la violencia. Bueno, era el repaso de algunas voces del panorama nacional, cerrando con esto que fue obviamente una señal también el elegir a una mujer trans para que esté al frente de esta Secretaría de Derechos Humanos. En el plano internacional, como hemos hecho otros años, particularmente en el plano regional, en realidad, por supuesto, se van a desarrollar múltiples movilizaciones y, como decíamos también acá, desde a lo largo de toda la semana, en la jornada de hoy, se van a realizar distintas actividades
quería arrancar por Argentina porque obviamente con el gobierno de Javier Milei está todo muy complicado por ahí para las mujeres, para las disidencias, y allí se van a concentrar en el caso de Buenos Aires. Va a haber marchas en todas las provincias, pero en el caso de Buenos Aires a partir de las 16 horas en la Plaza del Congreso para movilizarse hacia la Plaza de Mayo. Se exigen igualdad de derechos y condiciones laborales contra los despidos, la precarización y el ajuste, así como justicia para víctimas de violencia de género y femicidios. También se marcha en defensa de la educación y la salud pública, en rechazo a los recortes en universidades y hospitales, y se reclaman derechos jubilatorios, puesto que la eliminación de la moratoria previsional afecta principalmente a las mujeres, y por supuesto estará también la proclama de memoria y verdad y justicia. El gobierno de Javier Milei, recordemos, cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, algo que generó también fuertes críticas en su momento. También el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y generó también mucha polémica y mucha rabia lo que fue su discurso en el foro de Davos. Acá lo tratamos en su momento, porque volvió a plantear algunas cuestiones como la perspectiva de género en clave de un cáncer terminal y el matrimonio igualitario como pedofilia, ¿no? Todo esto había sido brutal, se realizaron movilizaciones en Argentina, y ahora en un nuevo embate de la derecha está esta idea de quitar la figura del femicidio del Código Penal argentino, así como los cupos de género, pues ya sabemos que las cuotas son miradas por gran parte de la derecha como discriminación y demás, no discriminación positiva, sino algo a eliminar. Así que día de muchas reivindicaciones para Argentina. En Brasil, se marchará allí en defensa de la democracia, contra el hambre, contra la violencia policial y el avance de la extrema derecha. Recordemos el retroceso que fue para las mujeres en Brasil la presidencia de Jair Bolsonaro. Y claro, y a veces nos olvidamos que acá hemos avanzado mucho en algunas cuestiones. Ayer lo hablábamos con Mónica Xavier, que tuvo en su momento un papel importante en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En Brasil siguen peleando por esto, por ampliar las causales que permitan el aborto, la interrupción del embarazo, porque actualmente hay solo 3 situaciones en las que se permite, como en tantos países, ¿no? Algunos ni siquiera lo permiten bajo ninguna circunstancia, pero en el caso de Brasil es en caso de violación, en caso de riesgo de vida de la mujer o en caso de alguna malformación extrema muy compleja en el feto, no en otras cuestiones, en otras situaciones, y eso para las mujeres sigue siendo una fuerte reivindicación. Las mujeres piden que se avance en la materia, y no solo que se avance, sino que no se retroceda, porque hay una cantidad de partidos en Brasil, en el Parlamento, y allí se pretende ir en contra de la legislación ya consagrada también. Hablamos con Sonia Mara Marañao, que es del Movimiento de Afectados por Represas, que es una organización que se articula con la Marcha Mundial de las Mujeres, con la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil y con el resto de las organizaciones sociales, y esto nos decía a propósito de la importancia de defender la democracia. El Día Internacional de Lucha de las Mujeres es marcado por grandes luchas y resistencias en todos nuestros territorios. Estamos en marcha en Brasil, en América Latina, en Asia, en África, en Europa, en todo el mundo, porque entendemos que la participación de las mujeres en defensa de los derechos históricamente conquistados son importantes. Nuestro punto principal hoy, yo creo que en defensa de este momento que estamos viviendo, que tiene a ver con nuestros cuerpos, tiene a ver contra la violencia, es principalmente las mujeres en defensa de la democracia por sus países soberanos y libres del proceso que está siendo organizado a partir de los fascistas, ¿no? El fascismo tiene su aporte principal, su raíz en la violencia, y las mujeres saben que con violencia no se construye la democracia, tampoco una nueva orden a este sistema capitalista e imperialista que hoy está explotando nuestros recursos naturales, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros territorios y nuestra energía. Nosotros permanecemos firmes y fuertes en cuanto mujeres feministas en defensa de nuestros territorios, de nuestras vidas, en defensa de la democracia,
de un proceso donde toda la riqueza que nosotras producimos, pero la sociedad también como un todo, sea usufruida por la clase trabajadora. Esto nos decía entonces Sonia Maranhão desde Brasil. ¿Qué pasa en Chile? Allí va a haber muchísimas movilizaciones también, como cada año. Una de las consignas es a la calle contra la ofensiva patriarcal, contra el consenso neoliberal y contra el legado de la impunidad. Hablábamos de esto del avance de nuestra legislación en algunas cuestiones. Allí recién en 2024 se aprobó una ley integral contra la violencia hacia las mujeres después de 7 años de tratativas en el Parlamento. Mucho tiempo han esperado las mujeres chilenas para tener esta ley. Sí existía desde 2015, ahora que hablábamos de los ministerios de la mujer, de la equidad, de la diversidad, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que se creó en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Y para cerrar con alguna visión de un país latinoamericano un poco más lejano, nos fuimos a Colombia, donde sabemos que el nivel de violencia y el tipo de violencia que viven las mujeres es brutal, y por eso dialogamos con una de las integrantes de la organización Somos un Rostro Colectivo, que nos contó la crítica situación que atraviesan las mujeres colombianas. En este año en Colombia se ha recrudecido bastante la guerra contra las mujeres. El año pasado uno de los bloques paramilitares más grandes que tiene el país hizo una campaña que se llamó Plan Feminicidio, en el que para el 25N iban a salir a matar lideresas sociales. Fue muy traumático y fue una campaña que tuvimos que tratar de sacar compañeras de zonas como Tumaco, de zonas de Chocó, de zonas como Nariño. Fue extremadamente violento. Este año llevamos más de 80 feminicidios acá en Colombia y actualmente, como siempre, Somos un Rostro Colectivo tratando de tomarnos las calles. Ahorita también estamos en un macro caso que se ha estado destapando, y es que en la Escombrera en Medellín por fin se permitieron, la búsqueda, y encontraron restos de personas desaparecidas en la Operación Orión. Entonces, digamos que ese es un tema bastante fuerte. Entonces, digamos que esos son los dos contextos, y que seguimos exigiendo trabajo digno, trabajo sin discriminación, espacios seguros para todas y para todos, como un montón de cosas. Entonces, eso, nos vamos a ver este sábado desde la 1 de la tarde en el mural Las Cuchas Tienen Razón, calle 45 con carrera séptima, y luego de ahí vamos a ir a el Consejo de Bogotá. El sábado no trabajan acá funcionarios públicos, pero el Consejo de Bogotá pues tiene una plazoleta. Vamos a tomárnosla de manera, digamos que muy simbólica, pero sobre todo para hablarles al Congreso, a todos estos funcionarios públicos que quizá avanzan en discusiones, en discusiones, sobre todo en beneficios, pues más que beneficios, en derechos y dignidad por las mujeres. Bueno, brutal lo que hay que escuchar del caso de Colombia, y por supuesto que es muy tremendo, pues yo también le preguntaba, cómo está ahora la situación en el gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez, y ella decía, es un gobierno al que no se lo ha dejado gobernar demasiado, donde se intenta avanzar, pero por otro lado también me comentaba, hay que lamentar que en el entorno, en los cargos de este gobierno, también hay muchos hombres denunciados que tienen cargos allí, y a los que no se ha podido remover de sus lugares. Así que mujeres latinoamericanas marchando a lo largo de distintos puntos de nuestro continente, y así cerramos este panorama nacional y regional en la previa del 8M.